Vamos a hablar de bochinche. Hola, yo otra vez. Como te dije en el chiste de introducción, vamos a estar hablando de lo que coloquialmente se conoce como bochinche, y en el aspecto de la literatura se conoce como establecer un incidente. Continuando con el video anterior de la fórmula A3 actos para escribir tu cómic, vamos a seguir con la segunda parte del primer acto, que es la definición del incidente. ¿Y qué es esto? ¿Por qué usa el chiste de bochinche? Bueno, esta es la parte de la historia donde a ti como escritor te corresponde decirle al lector el bochinche, que es de qué se trata todas estas 22 páginas que tú escribiste. Después de haberlo pescado con el anzuelo del que expliqué en el capítulo anterior, te toca decirle a ese lector por qué debería seguir leyendo esta historia. O sea, qué es tan interesante que hace que esta historia valga la pena seguir leyéndola. Y para todo buen puertorriqueño, nosotros conocemos eso como el bochinche. ¿Cuál es el bochinche que está en esta historia que te arrastra para seguir escuchando más? Y hay 1000 clichés. Por ejemplo, en una historia de Batman de DC, el bochinche sería que pues, a un nene rico le mataron los papás y él creció para convertirse en un justiciero y que eso no vuelva a pasar. Ese es el bochinche. O por ejemplo, te puede tocar uno más original, que sería, por ejemplo, esta persona que le vende el alma a cierto demonio para recuperar su vida normal con su esposa, que sería la base, si tú la miras desde ese punto de vista, es la base para dos cómics brutales que son Ghost Rider y Spawn. Entonces, ese bochinche es una parte medular de tu historia y tienes el primer acto para hacerla, para escribirla, para definirla. ¿Por qué está en el primer acto y no en el segundo? Mira, esto es una cuestión de mantener un interés y mantener un ritmo de historia. Por ejemplo, yo siempre te he mencionado que los cómics deben ser a 22 páginas. Pues de las 22 páginas divides 22 entre 3 y no te va a dar un número perfecto porque hay decimales. Y para ayudarnos en esto, mi vieja amiga, o sea, 22 entre 3 te da 7.33. Para el efecto de nosotros va a ser 7 páginas. Entonces, y una que te sobra. Pues esa página que te sobra la vamos a tratar siempre de utilizar para el segundo acto. Tienes, en resumen, 7 páginas para hacer un anzuelo y decir el bochinche. Tiempo más que suficiente. ¿Por qué en el primer acto? Retomando. Bueno, porque si tú estás leyendo una historia y tienes que esperar al cómic 7 para decirme de qué se trata la historia, mientras me vas diciendo cosas que a mí como lector a este momento no me interesan porque no me estás dando el bochinche, pues hay una gran probabilidad de que no siga leyendo el cómic. Ahora bien, si sigues el método que utilizó Dennis O'Neil, que es el que te estaba explicando utilizando su libro The Guide to How to Write Comics, The DC Guide on How to Write Comics, te puedo compartir que esa fórmula fue muy efectiva. Y al usarlo en el primer acto, en la temporada primera de tu cómic, esta persona se va a enganchar. Por ejemplo, ya lo tienes aquí, al lado de acá, con el anzuelo que escribiste después del video anterior. Ya vio esa primera página o esas primeras 3 páginas y está ahí, o sea, está motivado, lo quiere leer. Entonces, ¿cuál es el bochinche? ¿Por qué lo voy a seguir leyendo? Después de ese anzuelo, le vas a dar a esa persona un tema que cambia la vida de tu personaje principal. Es así. Así es sencillo. O sea, ¿qué pasó para que tu personaje tuviera la iniciativa de hacer lo que va a hacer en tus cómics futuros? Esa premisa no siempre se usa, pero cuando se usa siempre funciona. Te voy a dar un ejemplo donde no se usó. En los cómics de Superman. Superman
se le destruyó Krypton, y para muchas personas ese es el efecto, ese es el bochinche, que su planeta explotó y él cayó en el de nosotros y es bueno. Para personas que son lectores más serios, pensamos que eso no es un incidente que alteró la vida de Superman, porque aunque sí lo definió o sí ayudó a definirlo, él era un bebé. O sea, él no tuvo conocimiento de eso hasta años después. Y si tú sigues la historia de Superman, desde que los criaron, él siempre fue bueno, y realmente no hubo un bochinche hasta en su vida. Y por eso es que muchos lectores de Superman no son escritores, y por eso es que muchos escritores de Superman acuden a crear historias nuevas desde cero, usando el personaje para tener algún tipo de flujo de historia. Entonces, ¿cuál es un ejemplo en el que sí funciona esta cuestión del incidente? Mira, en el 90% de todas las historias. Por ejemplo, cuando tú compras un videojuego, el gancho viene siendo ese anuncio que viste por internet, que viste por televisión, que viste en la tienda de videojuegos, o que un panita tuyo te contó. Y el bochinche son esos primeros 5, 15 minutos de juego que tú dices, diantre, este juego está brutal, y lo sigues jugando. En el aspecto del cómic es lo mismo. Tú tienes un personaje que se ve brutal, como por ejemplo el cómic más reciente, Wonder Girl, que el diseño del personaje estuvo brutal. Wonder Girl estuvo brutal. Esta cuestión de traer una chica de Brasil que fuera Wonder Woman, a mí me encantó, pero no tenía ese incidente que le cambió la vida. O sea, ¿qué pasó? Que esa muchacha de Brasil quiso brincar el charco. Nos saltaron eso, se perdió el interés de los lectores y ahí se acabó. Utilizando un ejemplo moderno también, sería Son of Kal-El, que es el Superboy o el Superman joven, que es gay o bisexual, no estoy seguro, porque hace tiempo que no los leo. Y la gente critica por su sexualidad, pero la realidad del caso es que eso es un gran ejemplo de lo que es el bochinche. Tú estás leyendo un cómic y el bochinche en este caso es que el hijo de Superman es bisexual o tiene otra sexualidad, y tú como lector dices, diantre, pero ¿cómo cuadra esto en un mundo tan heterosexual o lo que sea? Y ahí vas viendo la cosa. ¿Qué es lo importante del incidente? Pues que el incidente que tú decidas tomar como el incidente de ese cómic o de la historia de tu personaje es lo que vas a utilizar como muleta cuando la historia esté floja. Vas a volver a este punto para que él recargue y siga hacia adelante. Por ejemplo, en el caso de Batman, cada vez que él está a punto de caer por alguna razón, le viene el recuerdo de que si él falla, alguien más puede morir como sus padres. Y en muchas ocasiones esto ha sido suficiente como para que él sane de una espalda rota. ¿Cuáles son las ideas que tú puedes tener para el incidente? Son muy particulares, dependen mucho de tu historia, dependen mucho del setting de tu historia y del tipo de personaje que estés escribiendo. Por ahora vamos a concentrarnos en lo que es esto del bochinche, nada más. Lo demás lo abundaremos en videos más adelante. Como diría el señor McKee, que es un escritor excelente, el incidente no es otra cosa que ese motivo que cambió la vida de tu protagonista a tal grado que él va a hacer algo que una persona normal o corriente no haría. Eso es todo. Es así de sencillo. Te toca a ti como escritor elaborarlo. ¿Cuáles serían buenas ideas? Ahí es donde tú te defines como un buen escritor o como un escritor de plus, o sea, un escritor regular. Si tú tienes una idea brutal, hiciste ya tu gancho, hiciste ya este incidente, definiste el incidente, con esa pequeñita parte de la historia, búscate por lo menos 4 o 5 personas que la lean y que den tu opinión. Trata siempre que sean personas de confianza, pero que sean de esos amigos que te dicen la verdad en la cara aunque te moleste. Si convenciste a 5 personas con 3, 4 párrafos o con 3, 4 páginas de cómic escrito, vas por muy buen camino. Siempre te estoy mencionando las 3 cosas del escritor y siempre me quedo en la primera, que es leer. ¿Cuál es la segunda? La segunda es escuchar. ¿Por qué escuchar es importante? No es que seas averiguado, eso es otro hobby. Escuchar es importante porque al tú ver cómo otras personas cuentan sus historias o sus vidas, tú vas a tener más herramientas para contar lo que sea en un cómic. Y utilizando esto puede ser mucho más
coloquial, mucho más local en tu historia y apelar más a las masas. Entonces, si ya sabes que tienes que leer como retardado y tienes que escuchar, y ya te di las herramientas del anzuelo y ahora te estoy dando esta del incidente, se supone que con eso tú pongas ya la intriga suficiente para que esta persona pueda leer tu cómic cómodo. Ahora, ¿cuáles son sugerencias para tú crear tus incidentes? Ahí es donde caemos en los clichés. Me explico. Si tu personaje, si tu historia es basada en una persona o un héroe ya escrito, simplemente sigue eso y ya. Si tú quieres crear un personaje o una historia desde cero, te va a tocar ir a la médula del setting, a la médula del tiempo donde está escrita esa historia y a lo que te quieres referir. Por ejemplo, si tú quieres hacer una crítica social en tu cómic, este incidente tiene que ser de relevancia social, pero que afecte a tu personaje de tal forma que sea él el único que responda de esta manera. Por ejemplo, si pensáramos, ¿no?, que la muerte de un padre y de una madre en un callejón te va a convertir en Batman, créeme que hubieran 700 millones de Batman por ahí. Pero ¿qué es lo que lo hace único? Lo que lo hace único es que era un joven de 5 o 6 años, multimillonario, o billonario, o trillonario, con un mayordomo que de casualidad era un héroe de guerra británico, que tiene todo a su acceso porque es multimillonario, es inteligente a nivel de genio. Esas 5 cosas hacen que esto sea particular a la historia de Batman. Vuelvo y te digo, si tú pones como premisa que lo único que hace a tu personaje irse a buscar la venganza y la justicia en las calles fue que le mataron a la novia, ¿cuántas novias nos han matado por ahí? Y esto, por favor, no quiero que lo tomen como un tema insensible. Estoy dando un ejemplo de algo trágico que le transforma la vida a alguien. Si de alguna forma toco algún sentimiento que realmente no es mi intención hacer, desde ya pido disculpas. Volviendo, si esto pasase, ¿qué hace tan especial que esta persona en específico decidió esconder su identidad, tomarse un traje, tomarse el tiempo de entrenarse y lo que sea para convertirse en un vigilante o un héroe? Eso es lo difícil de este caso. ¿Cuáles son buenos ejemplos para tú inspirarte y ver cómo es un motivo que realmente cambia tu vida? El Conde de Montecristo. Y si no te gusta leer, primero no me explico por qué eres escritor entonces, pero si no te gusta leer, hay decenas de películas del Conde de Montecristo, todas muy buenas, y las puedes ver y puedes, no sé, ver lo que se supone que estés leyendo de una forma que tú puedas desmenuzar para crear tu personaje y ser más efectivo en eso. Otra historia que es buena para tú tomar la esencia de lo que tú tienes que lograr a la hora de establecer un incidente que cambie la vida de tu personaje. The Crow es un buen ejemplo como película y como cómic. Ghost Rider, Spawn, esos son buenos ejemplos de esto aplicado, ¿no? Spawn y Ghost Rider pues tienen básicamente el mismo incidente, ¿no? Y ahí puedes ver que utilizó Todd McFarlane para hacer a Spawn único. Entonces, un último ejemplo que voy a dar de dónde sacar las ideas o las herramientas para hacer un incidente brutal: las noticias. Y chavo, ya, las noticias, te fuiste, lo perdimos. No, las noticias. Porque vivimos en una sociedad y por ende respondemos a ciertas reglas y a ciertos estímulos en común. Pero ¿qué hace que una sola persona vaya por encima de las demás a convertirse en eso? Si tú ves las noticias, diariamente vas a ver incidentes violentos o noticias políticos sociales o económicas que pueden llevar a cualquier persona de 100 a 0 en un segundo. Entonces, ¿qué mejor fuente para esa? O sea, viste las noticias, por ejemplo, dijeron la bolsa de valores cayó. Y tú dices, bueno, pues yo voy a hacer la historia de un
un estudiante que piensa que lo de la bolsa de valores fue causado por el gobierno y lo quiere descubrir. Porque ese estudiante era hijo de una persona que cuando cayó la bolsa se mató porque quedó en quiebra. Ahí va. Ve, un incidente que cambia la vida de mucha gente, pero a uno en específico lo toca de tal manera que vale la pena que el lector siga leyendo ese bochinche por 22 páginas. Espero que esta corta explicación te haya ayudado a lo que es el segundo componente del primer acto. Y recuerda, cualquier duda o comentario, tíralo en los comments, me puedes conseguir en todas las redes sociales como Chago Proof. Y la meta aquí es que lo aprendamos los unos de los otros y que en algún momento todo esto que está a mi alrededor sea cambiado por cosas creadas de mi isla. Los llevo.